Gloria a Dios. Buenos días a todos mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Me alegro que se hayan comido su tamalito. Esta es palabra el tamalito es alimento que nos llena por un momentito, pero después desaparece el efecto. Y el día de hoy vamos a tener un alimento poderoso a través de nuestra amada pastora Chaito desde la República, ahora no es de Colombia. Siempre he sido de Shela. Así que recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Es un honor y un privilegio tenerla por acá, pastora. Vamos a colocar aquí mi amiga idónea. Bueno. Pues esta es una palabra revelada por el Padre cuando la pastora me hizo la invitación de compartir la palabra, cuando se dicen 35 años, diría yo 32 cirugías, todavía me faltan 3 para alcanzar a la pastora, pero es una broma, ya no más cirugías. Y cuando el Espíritu Santo, yo le pregunté, Señor, ¿de qué quieres que yo predique? ¿Cuál es el objetivo de la palabra que tú traes para el alfarero, para su pueblo? Y me decía el Espíritu Santo, 35 años donde ha estado la prueba, donde ha estado mi mano y donde he estado yo con mi pueblo. He estado con la pastora y con el pastor. Cuando se dice las llaves representan la autoridad delegada para administrar la casa del rey, no es para todos esa palabra. No es para todos. Porque en lo profético yo he vivido una mala administración con los colegas. Pero como pastora el Señor me ha apartado. Y cuando habló a esta palabra, cuando habló el Espíritu Santo, decía la llave que se le confirmó a la pastora 35 años después. 3 divinidad, 5 la mano de Dios. O sea, la divinidad en el alfarero y la mano poderosa del Eterno en este lugar. Cuando se habla que la llave representa una autoridad delegada para administrar la casa del rey. Es una palabra profunda, una palabra que lo han cumplido, me dice el Espíritu Santo, bajo mi mano. No ha sido fácil, pero ahí he estado con ustedes. Pero antes de seguir, vamos a orar, nos vamos a minimizar, no vamos a volver tan mínimo para que el Espíritu Santo se glorifique. Yo siempre comienzo con un salmo, y el primer salmo es Salmo 100. Con el Salmo 100, verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno, su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Amado Señor, queremos agradecerte, Padre eterno, por estos 35 años que tú le das al alfarero, que tú le das a tus pastores, a Pastora Luisa, a Pastor Julito, a su pueblo, a sus ministerios. Le has otorgado, Padre amado, la llave de acción de gracias y de alabanza. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que el pueblo reciba esta palabra con un corazón fértil para cada uno de ellos. Manifiéstate como tú quieras, Espíritu Santo. Este es tu lugar para que te pasees. Nos minimizamos para que tú te gloríes, para que tú te manifiestes
como siempre lo has hecho, Espíritu Santo. Hoy nos deleitamos en tu presencia. Hoy nos deleitamos en tu perfecto amor, porque tu perfecto amor echa fuera todo temor. Y hoy decretamos y declaramos, Padre, que tú te manifiestas como el querer y como el hacer en su perfecta voluntad. Amén y amén. Cuando hablamos de la llave representa autoridad delegada para administrar la casa del rey, nos referimos a Isaías 22:15 al 23. Esa va a ser nuestra clave, pero a mí me encantó mucho este lenguaje interconfesional. Cuando habla en traducción interconfesional, en el verso dice: el Dios Todopoderoso le dijo a Isaías, busca a Sena, pero en la traducción 1960 dice Sebna, por los que están buscando 1960, el mayordomo del palacio, y dile, tú quién te crees, quién te dio permiso para construirte una tumba en el cementerio de los reyes. Verso 17-19. Dios te quita de tu puesto y serás la vergüenza de tu jefe. Dios hará que te lleve como esclavo a un país muy lejano, y Él te pateará con fuerza y te arrojará a campo abierto como si fueras una pelota. Allí morirás y de nada te servirán tus famosos carros de guerra. Verso 20. Y escucharás bien, Sebna, para que me puedan entender. Dios llamará a Eliakim, su leal servidor. Le dará tu puesto y tu misma autoridad, Eliakim. Serás como un padre para los habitantes de Jerusalén y para las familias del rey de Judá. Verso 22. Dios le entregará el poder que tuvo el rey David. Lo que Eliakim ordene se cumplirá y nadie podrá contradecirlo. Cuando dice contradecirlo, es como les está diciendo a ustedes que todo donde ustedes vayan, nadie podrá contradecirlo. Porque hay una llave de autoridad que se les da al alfarero, 35 años. Por eso hoy decía el seguimiento, me decía el Espíritu Santo, de la palabra. Verso 23. Él será un orgullo para su familia y Dios lo protegerá de todo enemigo. Si nos vamos a 1960, dice, Jehová de los ejércitos dice así: ve y encuéntrate con este tesorero, con Sebna, el mayordomo, y dile, verso 16, ¿qué tienes tú aquí? ¿A quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como él en el lugar alto labra su sepulcro. O él que esculpe para sí la morada de la roca. Verso 17. He aquí que Jehová transportará duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. Verso 18. Te echará a rodar con un ímpetu, como una, perdóneme, mis acentos son muy bárbaros desde niña, pero ya el Señor lo está componiendo. Es el ruso, gracias. Verso 18, aquí no lo veo. Bueno, y dice en el verso 18, te echará a rodar como una bola por la tierra extensa, allá morirás y allá estarás con los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu Señor. Wow. Isaías 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Verso 21. Lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte, entregaré en sus manos tu autoridad y él será el padre, el morador de Jerusalén,
para la casa de Judá. Verso 22. Y sobre su hombro pondré la llave de David. Cerrará y nadie abrirá. Verso 23. Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Cuando esta palabra me la dio el Espíritu Santo, yo le decía, ¿qué es lo que deseas decir? Y el Espíritu Santo me decía, en contexto, Sebna era un personaje bíblico, un personaje de un protocolo de liderazgo egocéntrico y orgulloso. Y Eliaquim era noble, honrado, pero escondido. Y Sebna estaba preocupado más por labrarse un sepulcro, o sea que estaba él más preocupado por él mismo que por la casa del Padre, por la casa del Rey, por tu casa, por tu hogar. Y entonces en el verso 16, Eliaquim, a quien Dios llama, en el 20, cuando Dios le llama mi siervo fiel. Y yo les pregunto a los pastores, ustedes han sido mis siervos fieles. Ustedes han caminado bajo el llamado, han caminado bajo las alturas y también han estado en el suelo. Pero dice el Señor, yo he puesto en ustedes una llave de aceleramiento que se habló en Quetzaltenango. Y este es el tiempo que yo traigo para la casa del Rey. He encontrado una administración, me decía el Espíritu Santo. Yo voy repitiendo lo que el Espíritu me va diciendo. Y decía que yo he visto el trabajo de ustedes. He visto cuánto han llorado y cuánto se han levantado. Y llamaba una llave, decía, que en aquellos tiempos se ponían bajo los hombros, o era de madera o era de hierro. Y dice el Señor, y yo he puesto sobre ustedes una llave bajo sus hombros. Pero perdón, déjelo ahí, no por Sebna, sino por Eliaquim. Porque han podido llevar la palabra desarrollada con libertad para el pueblo que necesita. Cuando el Señor lo traduce, usa un contexto para mí bastante fuerte cuando me decía el Espíritu Santo y me hablaba y decía Eliaquim, un siervo fiel que fue escogido por Dios para reemplazar cualquier cosa. Yo te pregunto, pueblo, ¿en dónde están ustedes? Administrando la casa del Rey. No voy a hablar de los pastores, voy a hablar del pueblo y de las redes. ¿En dónde estamos? ¿En dónde el Señor nos está llevando? ¿Qué elección de vestiduras divinas, el cambio de autoridad que se le está dando a la iglesia? Por eso cuando la pastora dijo algo cuando oró por los niños, es un cambio de ciclo. ¿Qué ciclo trae el Señor para al alfarero? Y me decía el Señor, vestiduras nuevas divinas. Cambio de autoridad, 1,
vestiduras divinas. 2, cambio de autoridad. Dice que esto no es un golpe político, este no es un golpe de suerte, este es un golpe de bendición para su iglesia. Cuando dice un padre para el pueblo, a la diferencia de Sebna, buscó su propia gloria. La iglesia está buscando un crecimiento general para su pueblo, ejerciendo su autoridad con cuidado de protección y justicia. La llave de la casa del rey profetiza sobre los hombros a Eliaquim. Y yo voy a bajar porque decía, y sobre mis hombros pondré la llave de David. Y entonces bajo, hoy no voy a usar muletas, que mi doctor no me vea, y dice, y sobre tus hombros cambiaré tus tiempos. Amén. Perdón. Y cuando dice, y cambiaré, regreso, nueva puerta, cerrarás bocas. Y cuando dice que viene casa, administración nueva, otorgada una nueva autoridad, porque van a comenzar a entrar a un acceso directo al rey. Y eso no es emoción, no, nunca predico por emoción, siempre predico por revelación. Y me voy a ir, es lo que hablábamos, donde dice en Isaías 22, ahí está el relato en Isaías, como en Segunda de Reyes 18, 14, 19. Ahí está en contexto directamente lo que dice. Sebna ocupaba un cargo de mayordomo. Ahí directamente la posición de administración del rey, de autoridad de Judá. Ahora yo me pregunto, ¿cómo estarán caminando el resto del pueblo? Y el Señor decía directamente, como una mayordomía, o como orgullo, o la vanidad. Y voy a decir algo con respeto. Muchas iglesias están caminando bajo el orgullo y la vanidad. Están caminando como Sebna. Y el Señor ya no quiere que su pueblo camine allí. Y por eso decía, por eso traigo un nuevo tiempo para la casa. Porque a ustedes los he llevado a una administración directa y directa con el rey. Ustedes van a comenzar a comunicarse de una manera sobrenatural con el rey y verán las respuestas. Y me dice el Señor que lo que tardaba 5 años, en 5 meses lo van a comenzar a recibir. Que lo que tardaba en 1 año, va a comenzar el tiempo a cambiarse y es 1 mes. Y entonces entra el uso de cargo, dice, propio. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Sebna? Lo enviaron como una pelota. Lo patearon. Y dice, en lugar de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la ciudad, buscó la inmortalidad, perdón. Y su propio nombre disfrutó de carros de gloria, que recibió juicio divino. Ahora me pregunto, ¿qué tiempos van a comenzar a desatarse en Guatemala? El Señor habla de juicios. Y he estado orando para que Dios tenga misericordia de Guatemala. Y no solo de Guatemala, de sus casas, porque han administrado mal. Y este es el tiempo que el Señor está trayendo, juicios.
Y me decía el Espíritu Santo, los primeros juicios que voy a comenzar a traer no va a ser por el gobierno, voy a hacer por la casa del rey. Cuando esto lo recibía a finales del año, yo pedía misericordia por el pueblo. Porque yo le decía, Espíritu Santo, yo quiero ser como Eliaquim. Yo no quiero ser como Sebna, que caiga juicio y caiga una pelota y me avienten y que nunca más regrese. Y ahí otorgaba lo que trae para la iglesia: una administración nueva, una restauración nueva y un tiempo nuevo. Ahorita van a entender, para que puedan entender. Cuando me dio esta palabra, me decía, Pastora Luisa, eres como Filadelfia. Amor a los hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y si cierra o cierra, ninguno abre. Abre. Apocalipsis 3:7. Pero esta palabra es para ustedes dos. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, cual nadie pueda cerrar. Pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esta es la palabra que traigo para ustedes como refrigerio. Han guardado mi palabra. Y dice, Jesús es el cumplimiento definitivo que traigo para ustedes. 2, se manifiesta como el santo, el verdadero, con la llave de David. Pone una puerta abierta, irreemplazable. Ustedes no van a ser irreemplazables porque han podido guardar mi nombre y han podido administrar bien mi casa. Y es lo que traía el Señor. No olviden que son Filadelfia, porque es la palabra clave que tenemos hoy que caminar en los últimos tiempos. Filadelfia. Tenemos que tener el amor del Padre para seguir ministrando la casa del Rey. Porque este es el tiempo, dice el Señor, que yo traigo para la iglesia. Y dice, yo conozco las obras de muchos hermanos de la iglesia. Yo conozco mucho las obras de muchos hermanos y sé que han caminado sobre Filadelfia. Esta no es palabra de guerra, esta es palabra revelada profética. En el Antiguo Testamento en hebreo, maftik o mafteik, que significa abrir. El Señor está otorgando una apertura para su casa. Y si le está otorgando una apertura, abrir, es porque no solo está abriendo para tus pastores, sino para toda la iglesia. Y entre eso nosotras que trabajamos fuera. Cuando dice, se usa de manera literal para abrir puertas, pero también de forma figurada para representar poder. ¿Qué ha puesto el Espíritu Santo? Poder. ¿Qué está poniendo? Un gobierno para administración buena, agradable y perfecta para Él. Griego. Muy interesante porque dice directamente cerrar.
Cleiro. ¿Qué dice en el uso bíblico? Aparece en el pasaje como Mateo 16, 19. Cuando se le da la llave. ¿Saben a quién se le da esa llave? A Pedro. Exactamente, a Pedro. Y le dice directamente: te entrego la llave del reino. Mi pregunta es: ¿tenemos la llave del reino? Mi pregunta es: ¿estamos trabajando la llave del reino? ¿Me regalas otra llave, por favor? De las grandes, del lado izquierdo. Gracias. Cuando dice: te entrego una llave de reino, le está entregando una llave de reino a Pedro. ¿Pero qué tipo de llave de reino? Porque en estos últimos tiempos el Señor va a comenzar a dar llaves de reino, como se la dio a Pedro. Y no solo para abrir, sino para cerrar bocas en lo profético y con el dedo de Dios. Y entonces entendemos que comienza a desatarse en esa palabra autoridad espiritual, conocimiento divino. El Señor está trayendo a su pueblo conocimiento divino y el poder de abrir y cerrar reinos celestiales. Te está dando una llave para ponerle triple llave y cerrar bocas y sellar lo que se tiene que sellar, como dice en Isaías 45, 2, cerrojos. Pero si nos vamos al verso 3, dice: y te entregaré, ¿qué? Los tesoros escondidos, dice Isaías 45, 2, 3. Y ahí entendemos que el Señor está impartiendo llaves de reino, pero no has reconocido los tiempos de Dios. No has entendido que los tiempos de Dios se están acelerando. Y si se están acelerando, está acelerando a su pueblo que está administrando bien su casa. Y ahí entendemos que te está dando, uno, autoridad espiritual; dos, acceso de conocimiento de sus tesoros, y un poder que necesitamos en estos últimos tiempos. Porque si no tenemos conocimiento divino o tesoros, no van a poder entender que está hablando el Padre a tu casa, a tus hijos, a tus generaciones y a la casa del Rey. Y entonces entendemos que vas a comenzar a cerrar los reinos. ¿Pero qué reinos vas a comenzar a cerrar? De las tinieblas. Y nos está dando una llave para cerrar bocas. Y ahí entendemos lo que me hace esta pregunta al pueblo. Y me dice: ¿qué representa una llave para ustedes? Ajá, ¿quién más? ¿Un qué? Un acceso, muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Un permiso? Puede ser, pero para la casa del rey no necesitamos permiso. El que es hijo entra directo. Tienes que conocer ese principio de reino. El que es hijo entra directo. Uno, Padre, ¿será que me puede...? Aunque hay un secreto en 3:20 de Apocalipsis, cuando hace esto, ahí hay un secreto cuando uno toca la puerta, pero eso es para otro día. Pero a lo que yo voy es que el Espíritu Santo comienza a decir: ¿qué representa una llave? Da acceso a cualquier reino de Dios. Te da las herramientas para encontrar la artimaña del enemigo. Y eso es revelado. Da autoridad. ¿Cuántos de nosotros ya estamos caminando en autoridad? ¿O esperamos que venga el ángel Gabriel para que nos dé la autoridad? La pregunta es: ¿da toda autoridad
al que cree que es hijo. Y yo pregunto, ¿cuántos hijos sabemos acá? Y ahí entendemos, cuando se dice, da autoridad, nos está dando autoridad para todo. 3, da responsabilidad también. Da responsabilidad porque no la puedes dejar en cualquier lugar. Porque si la dejas en cualquier lugar, ¿qué pasa? Te vienen y te saquean. Cualquiera. ¿Por qué ustedes tienen Face ID en su teléfono o password? Para que nadie entre a su teléfono. Y no es porque ustedes se escondan. Es seguridad. Eso da la llave, da responsabilidad de reino. Porque no podemos caminar más si no tenemos responsabilidad de reino. Y no porque me lo otorga Pastor Julito o Pastora Luisa, sino porque me lo otorga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay responsabilidades. Y ahí es cuando dice, número 4, protege lo que está bajo su cuidado. Y mi pregunta es, ¿qué estamos cuidando nosotros como padres? ¿Qué responsabilidades estamos teniendo con nuestros hijos? Porque la primera administración buena es casa. Porque lo dice Timoteo. No Timoneo no. Entonces, cuando entendemos que nuestro primer ministerio es la familia, nos está dando la responsabilidad de cuidar lo que está bajo nuestro cargo. Y esta casa ha administrado bien el cuidado de Dios. Y ha dado acceso poderoso. Ha dado buena palabra. Ha dado accesos. Han enseñado palabra buena. Y yo me uno a esa palabra. Porque si no, no estuviera bajo una cobertura que son ellos. Y entonces entendemos que Dios nunca te va a entregar una llave sin antes preparar el carácter de quien la recibe. Ahora mi pregunta es, ¿ya está tu carácter pulido? Porque si me pregunta el Señor a mí, ¿cuánto ha pulido mi carácter? ¿Y saben dónde lo ha pulido? Dentro del hospital. Cuando digo pachencha, es porque ya estoy perdiendo la compostura. La pachencha. Y ahí entendemos que cuando el Señor nos da una llave para el carácter, es porque está trabajando en tu carácter. Está trabajando en tu casa. Está trabajando en tus finanzas. Estás trabajando en tu trabajo. Él está trabajando en tu familia. Él está trabajando en ti. Ahora mi pregunta es, ¿ya estás preparado? ¿Ya te sientes preparado? Para change. Yo les voy a contar algo rapidísimo. Para que me haya otorgado una llave de carácter, me tuvo que meter al fuego, como el diamante. Ezequiel 3:9. Y te haré inquebrantable como el diamante. Y cuando la palabra dice que cuando meten el diamante al fuego, no es como cuando cocinas un pastel a 250 grados, ni a 350 el pastel. 3200 y pico centígrados de calor para volverse un diamante. Para mí, el convertirme y darme la llave, tuve que tener 32 cirugías. Muerta en el carro. Y por eso cuando el Señor puso te seduje en el desierto,
cuando me habló en Oseas, y de así se va a tratar el libro, es porque Él me estaba seduciendo en el desierto, en el dolor, en los 3000 y pico centígrados. Y entendí que tenía que estar muerta en el carro y que tenía que utilizar un personaje para desatar vida. Primero, asignación de muerte que me dio Satanás. Segundo, asignación de muerte. Cuando vine a que me hicieran un trasplante de hueso que venía de Estados Unidos, me lo pusieron y me dio paro. 35 minutos muerta en sala. Y dice que mi doctor loqueó, mi doctor tiró todo. Saludos, pastor, le digo yo, Moisés. Pero no. Entonces vengo y ahí entendí que había una segunda asignación de muerte. Entonces tenía que anularlo. Tercer ataque, cuando un camión con gas propano se dejó ir, otra vez en un carro que andaba. Gracias a Dios no era mío, era de mi tío. y entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Tercera asignación. Hasta que me puse y dije, no más. Porque si Dios puso límites, yo te puedo poner límites a ti. Y entonces entendí que muchos de nosotros hemos sido atacados directamente. Y entendemos que para habernos entregado esta llave, nos tuvo que pulir ¿en dónde? En el fuego, en el hospital. Y ¿saben una cosa? Cuando yo entré al hospital, yo le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Y sentí cuando alguien me hizo así y así. Y yo, ¿y eso qué es? Estoy poniendo más peso sobre ti. Ok, entendí que tengo que pasar aquí mis vacaciones. Y entendí que se me fue otorgada una llave de autoridad. Ahora te pregunto a ti, ¿ya estás preparado para esa llave? En griego hay una palabra muy en especial. Pero lo más importante, la asignación macro que el Espíritu Santo está poniendo en ti. Y es esta. Hay un propósito de Dios sobre su pueblo. Hay un propósito macro que se llama el plan maestro del Padre para su pueblo. Y significa el plan maestro macro. Yo soy un macro, no un micro. Eres un macro. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Dios tiene un macro para la historia de la humanidad. Está trayendo un poder macro para su pueblo. Macro proviene del griego y significa grande, amplio, de gran escala. ¿Estás preparado para la gran escala? ¿Estás preparado para ese macro que está trayendo en los últimos tiempos? El macro no necesita permiso. Tú entras, tú ordenas y lo haces bajo la voluntad del Eterno. Porque esa es la autoridad que Él está acelerando los tiempos para esta casa. Y cuando dice, yo soy mi plan macro, mis generaciones hay un plan macro. Y entendemos que yo tengo que llevar ese plan macro a mi iglesia, a mi casa, a mis hijos, a mis generaciones, hasta la 11 generación. Tienen que ser macro, de gran escala, de gran poder, de gran autoridad. Y ahí entendemos que también el enemigo está trayendo un micro. No un micrófono, un micro. Que te está haciendo pequeño. Porque
porque no quieres tomar la responsabilidad que el Eterno te llamó desde el vientre de tu madre. Porque desde el vientre de tu madre, en Salmo 139, dice claramente que Él nos escogió. Pero para la humanidad es un plan macro, grande y de gran escala. Por eso cuando te dice, y pongo sobre tus hombros esta llave, te está dando un plan macro. No te está dando cualquier cosa. Solo que tienes que identificar cómo Él se va a comunicar contigo, cómo se comunica con todos. Porque van a haber secretos que tú tienes que desmenuzar. Porque cuando tú te comes una pechuga de pollo campero, no te la vas a comer entera. Agarras tu cuchillito y la partes así. Y si no, y te la comes. Ese es el plan que el Padre está trayendo a su iglesia. Ahora yo te invito para que tú comiences con el plan macro. Que tú comiences a decir, Espíritu Santo, enséñame cuál es el plan. ¿Cuál es el plan que tú traes para mí? ¿Cuál es el plan que mis hijos traen para ti? ¿Cuál es el plan de los últimos tiempos que tú nos vas a dar? ¿Cuáles son los tesoros con los que tú nos vas a dar acceso para poder revelarlo en los últimos tiempos? Pero dinos, Espíritu Santo, con el dedo de Dios, ¿cuál es el plan y propósito que tú traes para tu pueblo? Y ahí entendemos que el propósito que trae Dios para su pueblo es como Pablo, cuando tuvo el tiempo de conversión. Y Pablo preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo que Pablo fue cuando tuvo su primer encuentro en Damasco, en Hechos 9. Y entendemos que tú tienes que hablarle al Padre cuál es el propósito divino con el que me tengo que mover en los últimos tiempos. Y entendemos que Pablo dijo en Hechos 9:6, el Señor respondió, levántate y ve a la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Ya sabes hacer lo que Dios te mandó a hacer? Después el Señor le reveló a Ananías el propósito divino. Ve, porque Él es un instrumento escogido. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿eres instrumento escogido? Entonces, ¿por qué tardas en hacer su voluntad? Y entonces le dice, por mí, para llevar mi nombre. O sea, que bajo nuestros hombros va el nombre de Jehová. Y entonces dice a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. A eso a nadie le gusta. Es que eso en la iglesia dominical no me lo enseñaron, que tengo que padecer. Y entonces en el verso 15-16, es necesario que padezcamos todos. Es necesario para el cambio, para la transformación, para su gloria, para la honra de un rey. Y entonces entendemos directamente
Dios quita autoridad al orgulloso y la entrega al quién. Como diría un chiste, al menos orgulloso. Es un chiste. Dice que Dios le entrega al fiel. Al que padeció por el nombre de Jehová. O sea, cuando el rey entrega algo, no solo va a dar al orgulloso, ni al menos orgulloso, sino al fiel que ha permanecido en él. Y ahora mi pregunta es, Dios quita autoridad al orgulloso y se la entrega al fiel. Autoridad delegada por Dios. No era autoridad propia, era la autoridad de tu rey. ¿Cómo lo aplicamos? Toda autoridad espiritual proviene del Padre. Y ahí entendemos que hay una llave de David con autoridad delegada por el Padre, porque la iglesia quiere, que el Señor quiere que la iglesia camine bajo una autoridad de Él, no personal. Acceso, ya dijimos acceso, pero la llave abrirá las puertas del reino. Solo quien tenía la llave podía permitir o negar la entrada. O sea que tú puedes negar la entrada en el mundo espiritual. Y eso la iglesia tiene que comenzar a ejercerlo. Y no lo digo por las cabezas, lo digo por los que están atrás. Tenemos que comenzar a caminar y a cerrar la boca de nuestros enemigos ocultos y presenciales. Nos da el acceso para negar la entrada. Tenemos que aprender a negarle la entrada al enemigo en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestras enfermedades. Y a la iglesia. Cristo abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando tú tienes esa autoridad y la aplicas y la ejerces y comienzas a sacar, como hoy veía que le daban la proteína a la nena. Esa es la proteína que nosotros necesitamos todos los días. Esa proteína para entender que podemos cerrar en el mundo espiritual todo lo que nosotros querramos. Y por eso la llave no se la va a dar al orgulloso, se la va a entregar al que ha permanecido fiel. Gobierno. ¿En qué gobierno caminas? ¿En el gobierno que nos está mal ministrando? ¿O estás caminando bajo el gobierno del Eterno, del Padre, del Hijo y de su dulce espíritu? La llave era símbolo de administración. ¿Qué es lo que tiene el pastor Julito ahí? ¿Y por qué se lo puse ahí? Por eso puse una larga. Porque él va a comenzar a caminar en un gobierno sobrenatural. Todo tiene un porqué en lo profético. Y ahí entendemos que la llave simboliza una administración, un gobierno esencial terrenal. Porque para que el Señor haga sus milagros necesita al buen mayordomo, a la buena pastora, al buen pastor. Y entonces no era para dominar personas, que lo reprenda Jehová. El Señor no nos ha dado eso, porque no nos ha dado espíritu Acab ni de Jezabel, que lo reprenda Jehová. Y entonces dice, era para servir al pueblo. ¿Qué te está dando hoy el Señor?
un acceso para servir a las necesidades. Porque las necesidades están olvidadas. Y ahí entendemos que era para servir. ¿A qué venimos nosotros? A servir como vino Jesús en Mateo. Porque el Hijo de Hombre vino y no para ser. Entonces, ¿qué enseña Jesús? El mayor será vuestro servidor. ¿Cuántos mayores tenemos aquí? ¿Cuántos mayores el Señor le está dando una llave espiritual en este momento? Para que podamos administrar en los últimos tiempos la casa del Rey. Segundo, el cumplimiento en Cristo. El cumplimiento de Cristo, Él abre las puertas. Aquí tenemos 5 de lo poco que investigué. El cumplimiento en Cristo para tu vida y para estos tiempos. Salvación, 2 Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó, nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. No concedió este favor en Cristo, nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo. O sea que Dios antes ya te había predestinado para esto. Por eso está muy enlazado Salmo 139. Antes nos predestinó, nos concedió este favor en Cristo. La salvación es gratis. Y esa es otra llave que Cristo trajo. Que todo evangelista trae la llave de la salvación. Y que todo cristiano no evangelista tiene que llevar a casa la llave de salvación. Y entonces entendemos ministerio. Segunda llave. 1 Corintios 4:1, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar. ¿Qué dice ahí? Los misterios de Dios. ¿Qué te trajo el Señor? A ministrar. Por eso hablaba ministerio, misterios, tesoros. Y para darte misterios, tienes que pasar por el fueguito que nadie quiere. Este es el tiempo del ministerio de Jehová. ¿Qué trajo la iglesia al alfarero? A muchos de nosotros. Restauración. Le dio una llave de restauración a Pastor Guaito, a Pastora Luisa, para que yo fuera liberada y sana. Que una invitación de Pastora Ili me trajo a este lugar y que de aquí ya no me quise mover, porque encontré el deleite y la delicia de mi liberación y de mi restauración. Y entonces entendemos Jeremías 24:7, yo les daré un corazón para que sepan que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. O sea que en esta iglesia el Señor está trayendo, nos está, como que cuando ponen ese café rico que siembra el hermano y sentimos ese olor de las alturas, y ese es el olor de restauración que trae el alfarero. Una restauración de todo corazón. Cuarta llave. ¿Qué propósito? ¿Qué llave de propósito trajo el alfarero para tu vida? Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Qué ha cumplido el Señor? Su propósito en ti. Y entendemos
que su gran amor perdura para mí, para toda la vida, para mí en lo personal. Y no abandones la obra de... Y muchos de acá, me dijo el Espíritu Santo, que han abandonado las obras de Dios. Y que tienes que regresar a la restauración, porque hay un propósito divino que se tiene que cumplir en tu vida. Y ahí entendemos que hay un propósito grande en el alfarero: vida eterna. Este verso tocó mucho mi espíritu cuando lo escudriñaba. Y decía Mateo 19:29: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, ¿qué dice al final? Ahora yo les pregunto, ¿estás preparado para recibir 100 veces más? Yo tuve que perder a mi mamá y el Espíritu como profeta me lo venía anunciando. Y me tuve que preparar para soltar a mi mamá. Cuando me dijo, prepárate porque viene otra prueba de tu pierna, entonces entendí. A mí que 100 veces vamos a recibir una recompensa. ¿Estás preparado tú para recibir esa recompensa? ¿Está el pueblo preparado para esa herencia? Esa herencia de vida eterna que el Señor está dejando. 100 veces. Por eso cuando el apóstol Pablo decía, ¿cuánto tenemos que padecer, verdad, pastora? ¿Cuánto tenemos que padecer, pastor Julito? ¿Cuánto tenemos que padecer, pueblo, para ser recompensados 100 veces? Todavía falta un poquito más. Y ahí entendemos que en conclusión, las llaves de David es una autoridad que debe de servirse con fidelidad. Que debemos saber que hay contrastes claves también. Que necesitamos saber las estrategias. La primera puerta, la llave. Dios abre oportunidades. No dejes ir las oportunidades que Dios ha puesto en tus manos. Porque muchos hemos dejado ir esas oportunidades. B, la llave que cierra. Dios también cierra puertas que no convienen. ¿Cuántas puertas me ha salvado el Señor a mí en lo personal? Y me las ha cerrado por cuidar el ministerio que Él ha depositado en mí. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas puertas Él te ha cerrado por amor a ti? Por amor a su pueblo. C, la llave te va a proteger. No todo el mundo puede entrar donde Dios ha puesto. O sea que tú tienes la autoridad para marcar los límites. Porque cuando Génesis 1, cuando la tierra estaba en desorden, Dios ordenó la luz y la oscuridad. Ahí puso un límite. Lo dividió. Es lo que el Señor está haciendo en ti. Tú puedes poner con autoridad, con poder, con gobierno divino, límites. Y es lo que tienes que entender, que tienes la autoridad y tienes que aprender que con el dedo de Dios tienes que poner límites. Hasta aquí llegaste, feo, horrible.
porque es la autoridad que se nos fue dada. Es la llave para cerrar. Me fui para allá y era... D, la llave ministra. Administra, pero me dice el Señor ministra. Quien recibe autoridad debe servir con fidelidad y ministrar con amor. Cuando me dice ministrar, me quita el ad, porque es necesario que tu iglesia Filadelfia ministre con amor, con fidelidad y con honra y amor. ¿En dónde estás? ¿En qué equipo estás? Sebna o Eliakim, ¿qué te motiva como ministro? ¿Qué te motiva como hijo? ¿La gloria personal como muchos ministros que solo hablan de pisto, pisto, plata, plata, plata? ¿Qué estatus? ¿O quieres ser ese servidor a Dios y al pueblo? ¿Qué título te ha dado en la intimidad del Padre? No la gente. Porque Sebna dijo, ninguno, porque a él se lo bolearon con una pelota, pura pelota. Mas Eliakim dijo, mi siervo. Podría decir yo, mi discípulo. ¿Qué acción espiritual vas a comenzar a accionar en tu casa, en tu vida espiritual? ¿Asumir una responsabilidad del hogar del rey? ¿O labrarse un sepulcro? ¿O vida de vanidad? Como dijo Salomón, hasta llegar al fin y dijo, vanidad de vanidades. Todo terminó siendo vanidad de vanidades. ¿Qué legado le quieres dejar a tus hijos y a tus generaciones? ¿Qué legado está dejando tu pastora y tu pastor para este ministerio? Porque ellos están dejando un legado que ustedes no se han dado cuenta. Yo sí ya lo tomé. Perdón. Pero yo sí arrebato. Yo he aprendido a arrebatar. Porque dice la palabra de Dios, y como dijo Juan Bautista, que el reino de los cielos es para los valientes que y yo soy de las que arrebato y fácil. Y con buen peso. Con todo me voy. Y entonces dice, destitución, vergüenza y exilio. O sea, lo sacó del lugar y de todo. Estabilidad te está regalando el rey. Honor te está regalando el rey. Protección te está regalando el rey para su reino de Judá. En conclusión, las llaves representan la autoridad de Dios para administrar con fidelidad en su cumplimiento en los últimos tiempos. También Él desató su autoridad a su pueblo, a quienes Él desea otorgarlo. Ejercer cualquier responsabilidad con humildad, obediencia y servicio. Él controla a otros, no por controlarlos. Tengan cuidado con eso. Él ve a los fieles administradores de lo alto que Dios le ha confiado a su pueblo. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la iglesia, el alfarero, Dios
le ha confiado algo especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzó a desatar 5 llaves para esta iglesia. No sé si me puedes ayudar, Luisita, para la administración o el piano. Voy a desatar 5 llaves que el Espíritu Santo me dio. Oh, rabasoro, broquendere, robashoro, broquetes. Oh, rebequete soro, bosaira, bracata, sheketo, shoro, brosher. Oh, rebrekendere, robasokoto, shekete, sara. Oh, rabasira, bracandara. Yo creo que esto te estorba. Ahí estamos. Oh, shira bracatu shuro brosere. Oh, rababa soro broquete shere bekete soro brosekete sa. Oh, rabasoko to shekete shebe kete shoro brosekete shira bracata shoro. Cuando hablaba el Espíritu Santo en Apocalipsis 1:18 decía: el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno, dijo Jehová. Y Él es el único que tiene esa llave eterna. Oro bobo bobo sere bebe bebe sira baba bashi. Oro bobo shekete shara baba basoko to shebe baba sekete soboso. Los alimentos con la abundancia de tu propia casa, y les permitiste beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Y hoy venimos, Señor, a esa fuente, a esa llave de tu delicia y de tu tiempo. Oro bobo bobo se bebe sara baba shoro bobo bore bebe nara baba sheke tesoro. Hara baba baba sheke tesoro bobo bobo se que te shebe bebe sere bebe sa. Hara baba baba sheke te shoro boshe. Eres la fuente de esta casa. Tú has sido nuestra delicia, nuestro deleite. Eres Aleph Taf, el principio y el fin de esta casa. Yo voy a hacer algo grande en ti. Es esta llave que va para alguien allá atrás, lado derecho. Creo que eres tú, Valladares. Sé que tuviste que pasar lo que estás pasando, dice, pero traigo fuente y ríos de agua nueva sobre ti y tiempos acelerados en ti, dice el Señor.
He depositado un aceleramiento, un manantial eterno sobre esta casa. Una nueva provisión, una nueva visión. Y comienza la tierra a labrarse, a trabajarla para que pueda germinar lo que yo voy a hacer en ustedes en este nuevo tiempo. Así como ven la caña, que a cada año se trabaja la tierra y se comienza a poner la nueva semilla para que dé ese azúcar, ese depósito. Yo voy a comenzar a poner depósitos nuevos en esta casa. Depósitos nuevos, dice. Sueños que van a comenzar a tomar forma. Levanta tus ojos, porque estoy abriendo sobre la vida de ustedes tiempos nuevos. 35 años, mi poder, mi divinidad, pero mi mano sobre ustedes. Mi mano sobre ustedes. Por eso cuando dice 100 veces, mi mano, 5 más 5, 10, 100 veces. Ahí hay secretos. Hay secretos. Y yo te he entregado todas las contribuciones sagradas de los israelitas. Números 18, 19. Me representan, son tuyas, de tus hijos, de tus hijas, como un estatuto perpetuo. Y cuando dice que yo te estoy dando la llave del reino del cielo, todo lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en el primer cielo y en el segundo cielo. Y todo lo que tú permitas en esta tierra será permitido en el tercer cielo. Mi gloria hoy será tu recurso. Sostendrá la obra. La influencia que les daré hoy en adelante ya no dependerá de lo terrenal, sino de lo celestial. Por eso te he dado las 3 llaves, dice el Señor. Y sabes para dónde las tienes que llevar, dice el Señor. Porque todos nosotros nos moveremos como el Señor te va a comenzar a hablar a ustedes dos como cabeza, dice el Señor. La intimidad conmigo les dará ese acceso total. Y el Señor canta sobre ustedes la palabra de Salmo 36. Serán completamente saciados de la abundancia de mi casa. Y serán saciados completamente de la autoridad de mi casa. Y los haré beber de mis delicias. Ese es el tiempo de mi deleite y de mis delicias, dice el Señor. Porque yo desato la primera llave, dice el Señor, profética.
La llave representa la autoridad del reino celestial y pongo sobre el hombro de ustedes esa llave de gobierno celestial. Sobre sus hombros les estoy dando una llave de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Porque toda autoridad de reino comienza a desatarse con una delicia y con recursos míos nunca visto. 2. La llave representa acceso directo al Padre. Les estoy dando una llave directo a mí, al Padre, para que puedan entender cómo yo los voy a hacer caminar con ese acceso directo. 3. Les he dicho que la llave representa responsabilidad al llamado. Yo desato la tercera llave al llamado al pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por ti, Padre. Sí, Señor. Sí, Espíritu Santo. 4. La llave representa el gobierno de la soberanía de Dios. Yo desato, Espíritu Santo, con tu permiso, toda soberanía eterna en este lugar. Todo sobrenatural en este lugar. Wow. Y dice el Señor, Luisita, cuando hablaba de delegados, es tiempo. Te voy a promover aún adoraciones viniendo de mí, porque este es tu tiempo que se acelera. Y cuando dice, y pongo sobre tus hombros, porque te va a dar adoración viva, que ya estoy comenzando a inquietar tu corazón. Y corazón significa cardia, y cardia en griego significa mente. Estoy activando tu mente a nuevas adoraciones, pero no la que tú sigues ahí, dice, sino lo que vas a comenzar a cantarme a mí y adorarme a mí, dice el Señor. Tu tiempo se acelera. Este es tu tiempo. Orobo se que te sarababa sorobo bocanda. Harababa shorobo sere bebe kendere robo shakata shoro. 5. Dios entrega llaves a quienes son fieles para servir y administrar su obra. Y aquí han administrado bien tu obra, Señor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo que yo lo acelero. Este es tu tiempo, dice el Señor. Y traigo para ti, porque has soportado, dice el Señor. Y voy a acelerar tus tiempos, dice el Señor. Vienen tiempos en tu trabajo de cambios. Al Señor, no a mí. Al Señor, no a mí. Yo canto.
Este es un pacto perpetuo sellado en mi presencia. Con sal es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. Número 18-19. Este es el pacto perpetuo que hago con mi iglesia, sellado en mi presencia con sal. Es un pacto que hago con ustedes y con tus generaciones. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y su descendencia será poderosa. Y esa es la descendencia poderosa que tú estás desatando en el alfarero. Tierra de generaciones de los rectos será bendita en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jorobo cerebrekender. Jorobo shira brakandara rabasoko to cerebrekender. Jorabababa shorobrosira. Cánticos nuevos, Wichita. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.